Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles, libres pensadores y pensadoras conscientes. Es un gusto para mí estar aquí como todos los viernes. Mientras vamos esperando que vaya sumando la gente, Eduardo desde Suiza. Me enteré el otro día, Eduardo, que te prepara Inés toda la historia para estar allí presente los miércoles, así que también le mando un saludo a Inés que están en Suiza, además de a ti. Nivel que creo que he hablado contigo esta semana, Natalia, Caro Antelo desde Uruguay, Reboredo Chamorro, también al firme como todos los miércoles, Sonia desde Uruguay, escuchando con atención. Bueno, esta charla, este directo va a ser un poco más corto de lo habitual porque a las 9:30 tengo que hacer una sesión con alguien, curiosamente también de Latinoamérica, y por las diferencias horarias este directo va a ser un poco más corto de lo habitual. Habitualmente lo hacemos de 45 minutos aproximadamente, y en este caso estaremos conectados una media hora. Estrella también desde allí, desde Uruguay, un beso enorme. Susana, Ana Rivera también desde Uruguay, mucha gente de Uruguay, se nota que llevamos ahí la camiseta puesta, y se nota que tira la tierriña, tira por allí. Lola Pizarro también allí, gracias Lola por tus comentarios en Instagram. Agradecer también a toda la gente que me ha mandado algunos mensajes o algunas cuestiones o preguntándome sobre el tema del dinero, que fue el directo de la semana pasada. Así que todos aquellos y aquellas que tengan problemas con el tema del dinero, les recomiendo ver el directo del miércoles pasado, que hablamos de cómo en el transgeneracional, es decir, cómo en el árbol genealógico podemos heredar problemas relacionados al dinero. Ya lo expliqué y bueno, te recomiendo que lo puedas ver allí. Mientras esperamos que se vaya sumando la gente, como decía, en el día de hoy este directo va a ser un poco más corto de lo habitual y hablaremos principalmente del síndrome del yaciente, o también llamado por allí síndrome del fantasma. Este síndrome del yaciente, vamos a entrar en tema. Este síndrome del yaciente fue descubierto por el doctor Salomon Selam, del cual hablo bastante porque bueno, ha sido mi profesor de psicosomática clínica y transgeneracional durante 5 años, y que tiene 2 libros básicamente, que son El Yaciente 1, Un sutil hijo reemplazo, y El Yaciente 2, Duelo bloqueado, vida bloqueada, y habla principalmente de este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Como digo, fue descubierto por Salomon Selam. Ya había otros autores que hablaban de este síndrome del fantasma, se le llama también síndrome del fantasma o síndrome del yaciente, y Selam lo descubrió sobre el año 2001. Y vamos a hablar un poco de las características o cómo saber de qué se trata este síndrome del yaciente. Básicamente, lo que estamos hablando aquí, el síndrome del yaciente corresponde a lo que es una reparación que se denomina automática transgeneracional. ¿Qué significa una reparación automática transgeneracional? Es decir, cuando hay un duelo, cuando hay un fallecimiento dentro del clan familiar, que de alguna manera queda bloqueado por alguien del clan o por todo el clan, porque sufren la pérdida de ese integrante o de esa integrante dentro del clan familiar, se genera un bloqueo de ese duelo, ¿vale? Hay una pérdida de esa persona. Un drama, estamos hablando principalmente de dramas. Aquí no estamos hablando de, evidentemente, fallecimientos de personas que han sido fallecidas a los 90 años. Mi abuelo, Papum, falleció con 93 o 95, no sé si recuerdo bien la edad. Evidentemente estamos hablando ya de una persona que tiene su edad, que vivió su vida, y ese tipo de duelos dentro del clan se suelen hacer bastante rápidamente. Pero aquí estamos hablando de aquellos duelos, aquellos fallecimientos dentro del clan que no son justificados. Que no son justificados porque es un niño o una niña que fallece al nacer, que fallece antes de nacer, un niño o una niña que fallecen a los pocos meses o años de vida, o un adolescente que de repente tiene un accidente de tránsito,
o un padre que tiene 50 años y deja a 3 hijos. Por lo tanto, aquí estamos hablando básicamente de aquellos dramas dentro del árbol genealógico que no son aceptados. Como no son aceptados, básicamente ese transcurso del duelo que se tiene que hacer de esa persona fallecida queda bloqueado y hay una reparación automática en el cual el inconsciente colectivo del clan hace nacer a otra persona que sustituye al o la fallecida. Por lo tanto, aquí se niega ese duelo, inclusive hay formas en las cuales fallece una persona dentro del clan familiar que es un secreto, ¿no? Porque se suicidó, se ahorcó, yo qué sé, cualquier tipo de situaciones, inclusive antes. En otras épocas no se hablaba tanto del concepto de los abortos, hoy en día sí se habla de este concepto de los abortos, es más algo bastante más típico hablar de que una madre ha tenido un aborto y esto se puede hablar de forma más común. Sin embargo, antes no, estos fallecimientos de alguna manera se mantenían ocultos y como decía Freud en su día, hay una pulsión de descarga, es decir, el inconsciente colectivo del clan necesita traer a este individuo nuevamente al clan porque hay un dolor muy importante. Aquí, cuando estamos hablando del síndrome del yaciente, estamos hablando de algo más allá de lo que es un doble. Recordemos que para el transgeneracional, un doble es aquella persona que tiene o hereda un programa de algún ancestro. Este programa puede ser un conflicto con el dinero, un conflicto, una adicción, un carácter, una enfermedad psíquico, física, comportamental. Es decir, podemos heredar un montón de sintomatología. Cuando somos dobles, heredamos 1 o 2 carpetas de mi tío, de mi tía, de mi madre, de mi padre, de mi abuela, bisabuela, etc. Pero aquí, cuando la persona fallece dentro del clan y nace una nueva persona que curiosamente tiene las mismas fechas que la persona fallecida, que también las expliqué en el directo creo que fue el directo que hablamos sobre el tema de las parejas, cómo calcular la fecha, que tiene un parecido físico muy importante, que le ponen, como dije, el mismo nombre que la persona fallecida, y lo que pasa en este nuevo individuo que nace dentro del clan es que hereda el inconsciente de la persona fallecida. Bien, entonces esto es muy, muy importante, hereda el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Los que trabajamos esto en psicosomática clínica y transgeneracional, una de las cosas que nos lleva directamente al concepto del síndrome del yaciente es cuando la persona dice que tiene la impresión de no vivir su propia vida, que es como que algo lo está frenando, que no avanza de forma natural en su vida. Y esto es donde esto nos tiene que resonar y tenemos que ir directamente, o si cualquiera de ustedes está allí teniendo esta sensación, es muy importante analizar el árbol genealógico, porque dentro del árbol genealógico aquí veremos que esa persona está sustituyendo o porque su madre tuvo un aborto o eventualmente está sustituyendo a alguien del clan. Belén nos comenta cómo sería en el caso de un adoptado. Ahora, primero voy a dar, si te parece Belén, voy a dar primero las características de toda la parte teórica y ahora después vamos a las preguntas. Me quedo con esta pregunta. ¿Vale? Expliqué el concepto de que el adoptado, te lo explico igual de todas formas, el adoptado no solamente ya viene con los programas de su árbol biológico, sino también que hereda aquellos programas también del inconsciente colectivo del clan al cual llega ese niño o esa niña. Por lo tanto, el tema de los adoptados es un tema bastante complejo porque la persona ya nace con un proyecto sentido bastante complejo, que es el concepto de que su madre lo ha dado por determinadas características, pero esa información queda en el inconsciente. Entonces, volviendo al concepto del síndrome del yaciente, para saber que una persona básicamente es yaciente de algún ancestro, se tiene que dar principalmente la condición de que la persona ha sido concebida luego de que el fallecido haya muerto. Es decir,
Fallece la persona y luego el inconsciente colectivo del clan se encarga de traer un nuevo individuo, ¿vale? Para reparar, como dije, este dolor o este drama de la pérdida de esa persona dentro del clan. Estamos hablando principalmente de muertes que no son aceptadas, como dije, dentro del clan. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como digo, esta persona tiene la sensación de no vivir su vida y conscientemente quiere ir hacia un lado, pero su inconsciente lo lleva al otro. Es como que en su cuerpo hay dos mentes. Por ejemplo, una persona que es alérgica al agua, una mujer que es alérgica al agua puede tener el síndrome del yaciente de una abuela o bisabuela que murió ahogada, ¿vale? Es decir, está esa memoria hereda esa memoria y esta nueva integrante, dado ese drama por ese fallecimiento, está experimentando un comportamiento como un miedo o una alergia, en este caso, fobia al agua, ¿vale? Por lo tanto, hay muchos casos relacionados al síndrome del yaciente, personas conocidas, se la comenta en sus libros como Van Gogh, que ya tenía un hermano que se llamaba Vincent, Salvador Dalí. Salvador Dalí, es curioso, vi un documental que quise recuperar, que se llama El genio de las dos caras, estaba en YouTube y después lo sacaron por temas legales, pero Salvador Dalí en un documental en blanco y negro ya hablaba de este concepto porque le preguntaban básicamente a qué se debía su excentricidad y principalmente por qué en su obra continuamente estaba reflejado esta dualidad, ¿no? Y tiene un casco con dos antenas, con dos bebés. Y entonces, curiosamente, Salvador Dalí explica que sus padres ya habían tenido otro hermano que le habían puesto Salvador, curiosamente como él, y creo que falleció sobre los 5 años. Sus padres siempre le hablaban al actual Salvador Dalí, o al que nació después, de su hermano fallecido, y entonces Salvador Dalí explica en este documental en blanco y negro que él tuvo que dedicarse a realizar a perpetrar, decía literalmente, tuve que perpetrar un montón de actividades para decirles a mis padres y a mí mismo que en realidad Salvador Dalí hay uno solo, ¿no? Porque tenía esa carga y esa carga curiosamente la reflejaba en todas sus obras, tenía esa dualidad. Por lo tanto, en este caso Salvador Dalí venía a sustituir a su hermano fallecido anteriormente. Hay dos tipos de yacientes. SLL y problemas de salud heredados se puede eliminar. Ahora voy a responder, como dije, primero voy a la parte teórica y después vamos a las preguntas, ¿vale? Pero me voy a quedar con esta pregunta y si está relacionada principalmente a este concepto que estamos tratando hoy, que es el síndrome del yaciente. Decía que hay dos tipos de yacientes. El primero es horizontal. ¿Qué significa el concepto del yaciente horizontal? Es cuando previamente hay un niño o una niña que ha fallecido, ¿vale? Es decir, ahí se genera un drama principalmente para la madre, incluido a lo que fuera un aborto. Es decir, si hay un aborto, para el inconsciente individual de cada persona, en este caso para el inconsciente de la madre, ya hay una vida. Y la pérdida de esa vida le genera un dolor importante, aunque ese aborto haya sido provocado, ¿vale? Es decir, se genera inconscientemente ese dolor en la madre o eventualmente en el clan, si fue un aborto que no se esperaba, y curiosamente esa pareja tendrá que traer un nuevo niño que sustituya a esa pérdida. Vuelvo a insistir, puede ser un aborto, porque para el inconsciente ya hay una vida, o eventualmente puede ser un niño que murió con 2, 3 años de vida, o que murió en el parto, ¿vale? Entonces, se produce esta pérdida, evidentemente se produce este drama para la familia y esta pareja curiosamente desarrolla una necesidad de procrear nuevamente. Hay un caso, aquí en España hubo un caso muy, muy renombrado de un niño que cayó en un pozo, no sé creo que se comentó en Latinoamérica también, estuvo en un pozo, lo estuvieron buscando varios días. Curiosamente esos padres ya habían tenido otro niño que se había fallecido y este niño era sustituto de ese niño. Falleció este niño y sus padres quedaron embarazados, que la mujer quedó embarazada nuevamente
y lo perdieron. Ahora no sé cómo está esa historia, pero es como que hay una necesidad inconsciente de volver a traer al muerto a la vida. Por lo tanto, ese hijo se le denomina hijo de sustitución. ¿Cuál es el problema que tendrá esa persona que no vive su propia vida, ya que sus padres han puesto una energía en un niño o un individuo y se genera esa pérdida, como dije, se genera ese drama y luego traen a otro niño o otra niña, que es el que lo sustituye? Ese nuevo niño tendrá unas características particulares en sus comportamientos, en sus gustos, a nivel sintomatológico, puede tener bruxismo, TDAH está muy asociado al concepto de los abortos previamente, y tendrá una dualidad en su mente. Como decía, una parte de él quiere, o de él o de ella quiere ir hacia allí, y otra parte lo lleva hacia el otro lado. Bien, ahora diré cómo se puede hacer la terapéutica, cómo podemos hacer en este caso, o ya la adelanto igual de todas formas. En este caso muchas veces yo les recomiendo a las madres contarle a sus hijos si previamente tuvieron un aborto. Muchas veces la madre me dice, no, pero es que si le cuento eso, le voy a generar un trauma, ¿no? Es que ese trauma o esa información ya está en el inconsciente de ese niño o de esa niña. Lo único que nosotros estamos haciendo es llevárselo a la conciencia para que luego pueda soltar esa información, ¿vale? Por lo tanto, es importante contarle. Si es un niño pequeño, yo siempre recomiendo a la madre, si es un bebé, que se bañe con ese niño, que lo acaricie, le cuente cómo vivió su proyecto sentido y que le cuente también que ha habido un niño o un aborto previamente. Evidentemente, contarlo desde el amor, ¿no? Con palabras desde el amor. A pesar de que nos parezca que ese bebé o ese niño que todavía no habla, no entiende, su inconsciente ya lo está reteniendo esa información. Por lo tanto, en este caso, como decíamos, tenemos un yaciente horizontal, ¿vale? Hay una pérdida y la pareja tiene que traer a otro niño o otra niña. En el caso de que la madre, por ejemplo, pierda un hijo o pierda a su padre y no esté en edad de procrear, será la siguiente generación la que de alguna manera intente reparar ese drama. Y esa reparación, como dice Selam en sus libros, es automática. Es decir, nadie piensa esta cuestión, es directamente se produce. ¿Y cómo lo sabemos? Porque curiosamente, como decía, se le pone el mismo nombre que el fallecido. Una cosa muy recomendable es no poner el mismo nombre del difunto, porque de alguna manera está cargando esa información. Volvemos a insistir que la persona que nace tiene que nacer luego, o tiene que ser concebida luego de que el fallecido haya muerto, ¿vale? Entonces, si esa mujer no está en edad de procrear, será la siguiente generación la que traiga a ese niño, a esa persona fallecida. También comenté un caso en el directo que hice sobre las relaciones de pareja, que había una chica que no tenía hijos, que continuamente ella era doble de su abuela. Su abuelo, que se llamaba Manuel, había fallecido con 42 años y curiosamente ella en su vida estaba intentando generar esa descarga, ¿no? Traer a ese Manuel a su vida, o las parejas que traía curiosamente caían en las fechas del difunto de su abuelo. Por lo tanto, hay una necesidad inconsciente de la persona de traer nuevamente a ese fallecido a la vida, dado que hay un drama o un duelo bloqueado. Entonces, ¿cuáles son las características que puede tener una persona que tiene el síndrome del yaciente? ¿Cómo pueden identificar este síndrome del yaciente? Y esto es, curiosamente, cuando se hace la terapéutica con respecto a esto, la persona experimenta cambios importantes en su vida. Son personas que básicamente viven en la tristeza o pueden tener una depresión bastante prolongada en su vida. Pueden ser personas que están muy pálidas. Selam también habla de que los góticos los relaciona muy directamente con el síndrome del yaciente. Son personas que nacen en la tristeza. Son personas que sienten que no merecen placer, que no pueden disfrutar de la vida.
Principalmente dije que cuando tenemos esta sensación de nosotros de sentir que no estamos viviendo nuestra propia vida o que en nuestra mente es como que hay una dualidad, una parte de mí quiere ir y otra parte de mí quiere no, o otra parte de mí quiere quedarse. Ayer hablaba con un amigo que se llama Sergio, que tiene este síndrome del yaciente, y me decía, joder, es que mi mujer me pasa diciendo, ¿no? Hay una parte de mí que no se quiere levantar de la cama y de repente hay una parte de mí que cuando se levanta se pone a hacer mil cosas, ¿no? Y él hizo la formación de psicosomática y transgeneracional y había descubierto dentro de su árbol que era un yaciente y él se siente muy identificado con este tema, ¿no? Entonces son personas que tienen unas características muy particulares, también suelen no vestir con colorido, es decir, en su comportamiento, en su vida. Son personas que están relacionadas mucho al concepto de la muerte, que se hacen preguntas existenciales sobre la vida, sobre la muerte. Personas que visten principalmente de negro, independientemente de si sea invierno o verano, o también de blanco también pueden vestir, pero no utilizan colores vivos. Como dije, no merecen placer. La forma de dormir. Selam dice que descubrió el concepto del síndrome del yaciente porque se encontró durmiendo la siesta como si fuera un muerto, ¿no? Que tenía siempre sus manos sobre el pecho, ¿no? Entonces, existen un montón de características que la persona que tiene ese síndrome del yaciente es fiel a ese drama que ha sufrido el clan o alguien dentro del clan en el cual no ha transitado ese duelo de una forma correcta, y principalmente ese duelo queda bloqueado en la etapa principalmente de la tristeza. Por eso tienen esa información. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Básicamente, en este caso, es principalmente hacer se le llama un acto simbólico, ¿no? La manera de reparar esta situación para aquellos que tienen esta sintomatología, de alguna manera es reconocer, tomar conciencia de que yo estoy obedeciendo a una fidelidad familiar inconsciente y que el inconsciente colectivo de mi familia me ha propuesto de alguna manera reemplazar a esa persona fallecida porque se ha generado este drama dentro de mis ancestros, y entonces yo estoy tratando mi vida consiste en tratar de llevar a ese muerto a la vida, y curiosamente las personas de mi clan conscientemente me ven a mí, pero sus inconscientes ven a la persona fallecida. Bien, entonces aquí, como decía, la manera de poder salir de esta sintomatología que pertenece al síndrome del yaciente es a través de un acto simbólico de reconocer a esta persona fallecida, hacer unas dinámicas que trabajamos mucho dentro de la programación neurolingüística, que es una especie de corte con esa persona fallecida, reconocerla para dejarla ir. Y en definitiva, yo asumo conscientemente esta responsabilidad sobre mí, habiendo tomado conciencia que en un principio se me depositó inconscientemente un programa para sustituir a alguien, pero que yo soy un ser independiente que puedo vivir mi propia vida. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que están relacionadas al síndrome del yaciente? Por ejemplo, puede ser esclerosis en placa, poliartritis reumatoide, bruxismo, diabetes tipo 1. ¿Por qué la diabetes tipo 1? Es necesario, la persona toma mucho azúcar, porque el azúcar es energía, es como que de alguna manera en su inconsciente esa necesidad de azúcar lo lleva a tener que mover al muerto. Por eso, en este caso que contaba de mi amigo Sergio, él tiene una parte de él que quiere moverse, es como que una parte de mí está muerta y otra parte de mí está muy activa, ¿no? Y entonces es donde lo podemos identificar. Podemos tener sobrepeso o obesidad, ya que es como que si soy dos, tengo que comer por dos o cargo a la otra persona. Y también el concepto de niños con hiperactividad. Antes de ir a la parte del duelo, voy a ir a responder algunas preguntas que están por aquí, a ver qué hora estamos, porque dije que este directo, ya que tengo una sesión con Latinoamérica, la tengo que... Pueden ir preguntando aquí, me decía SL, ¿y problema de salud heredado se puede eliminar? Sí, ya hemos hablado del tema del transgeneracional en otros directos, te invito a ver otros directos que tengo colgados en Instagram, que hablamos del transgeneracional. Evidentemente aquí hay que hacer una terapéutica. Es decir, hacemos unas sesiones en el cual la persona de alguna manera corta
esa información que ha heredado, porque podemos heredar, como dije, comportamientos, podemos heredar emociones, podemos heredar enfermedades, podemos heredar una depresión, ansiedad, podemos heredar un montón de cosas, que es lo que ha descubierto la epigenética en estos últimos tiempos, que como siempre lo digo, que no solamente heredamos color de ojos y pelo, sino que también heredamos comportamientos y emociones. A ver si vamos a algunas otras preguntas que tengan por allí. Sonia comenta, unos amigos pusieron el nombre a la hija de la hermana del padre que murió a los 3 meses de nacida. O sea, le pusieron el nombre de la tía de la niña. Exactamente. Bien, este es un caso, atendía a un caso que básicamente ella tenía, curiosamente, 2 niñas. No voy a decir los nombres por las dudas, voy a poner otro nombre. Y esta mujer tenía un hermano que se suicidó con 18 años. Este dolor, ella tenía un dolor muy grande, de hecho le hablabas del hermano y todavía lloraba, porque recordaba ese drama. Y curiosamente a la primera niña le pusieron el mismo nombre que el hermano, ¿no? Es como que yo dijera, el hermano se llamaba Juan y a la niña le pusieron Juana, curiosamente, ¿no? Y entonces cuando le conté eso, es como que ella ya lo sabía, ¿no? Se puso a llorar, me decía, yo sabía porque curiosamente decía también que esta niña era calcada a su tío fallecido. Y de hecho, algo también mucho más curioso era que su madre, es decir, la abuela de las niñas, la que era la madre de este chaval fallecido, veía en su nieta, tenía una predilección por su nieta mayor, porque decía que la veía igual a su hijo fallecido y tenía predilección por ella, dejando en segundo lado a la otra niña, ¿no? Y entonces siempre lo comentaba esta madre, de que su madre, la abuela de las niñas, miraba siempre o veía siempre a su hija mayor y en este caso esta niña era síndrome del yaciente. Entonces, por lo tanto, en este caso, aquí esta niña lo manifestará de alguna manera, como dijimos, puede tener desde gases a discapacidades pulmonares, porque para no vivir no tengo derecho no puedo respirar, como dijimos, diabetes, bruxismo, TDAH, poliartritis, es decir, un montón de características, sintomatologías, tanto físicas como mentales, que nos llevan directamente a la carpeta del síndrome del yaciente, y aquí habría que hacer una parte de la terapéutica. Si los trato, sí, evidentemente me dedico a eso, SL. No sé tu nombre. Yolanda dice, soy gemela de una que no nació. Veníamos 2, pero me quedé solo yo. Vale, en este caso, Yolanda, tú tienes lo que se llama, en este caso, no serías un síndrome del yaciente, ya que están las 2 personas, las 2 personitas, los 2 bebés. Aquí tendrías el síndrome del gemelo, se le llama gemelo o gemela perdido, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que hay dos niños en el útero, niñas o niños, y entonces están los 2 latiendo a los 21 días, aproximadamente 3 semanas, empiezan a latir el corazón, puc, 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 y cae y sigue latiendo, y esta persona, que en este caso eres tú, va a buscar, curiosamente, a ese hermano o a ese gemelo que se perdió. Bien, ¿cómo lo vas a buscar? Lo expliqué también en el directo del tema de parejas. Lo puedes estar buscando en una relación gemelar. Es decir, estoy buscando a ese gemelo perdido. Por lo cual, en este caso, tendrías que hacer también un duelo o un trabajo con esa hermana o ese hermano que no nació, reconociéndolo, haciéndole una carta, una despedida, algo simbólico para el inconsciente, porque recordemos que el inconsciente es simbólico, no funciona como el consciente. Estrella dice, una pareja joven que decide un aborto al tener con los años una hija a quien le han ocultado esta situación. Esta hija hoy tiene 43 años y gran conflicto en no lograr tener pareja y no pudo ser mamá. Exactamente, bien, este es un conflicto también típico, como decía, este tipo de los abortos antes no se hablaban o no se decían o estaban mal vistos, y curiosamente esto se genera un secreto dentro de la familia, y este secreto en el transgeneracional decimos siempre que va a haber
una descarga, una intención de descarga de este secreto. ¿Cómo es esta descarga? Es en una nueva persona que nace para sustituir a este fallecido o fallecida, y se puede dar en un montón de características a nivel psíquicas, físicas o comportamentales, y puede estar cumpliendo este drama, ¿vale? Que está al tener abortos. Es como que tiene un software, un programa en su cabeza, una idea que le dice, ojo, que tener hijos es complicado, ¿no? O es dramático, porque los puedes perder, sufres, te duele, entonces no los tengas. Entonces esa mujer puede tener esa información dentro de su inconsciente. Quiso ser mamá por medio de embarazo asistido y fracasó. Aquí te recomiendo, Estrella, que pueda hacer su árbol, esta chica, que pueda hacer su árbol genealógico, para ver aquí a dónde está ese drama, porque evidentemente aquí esta mujer, cuando hay problemas de fertilidad, principalmente, esto también lo comenté en algún directo, vienen por estos programas que hereda esta mujer de un programa que le dice su abuela o su bisabuela: no tengas niños o niñas, o no tengas hijos, porque es muy doloroso, porque los puedes perder, es muy doloroso porque alguien murió cuando los tuvo, o es muy doloroso porque alguien tuvo 10 o 12 hijos y no está viviendo su vida, y por lo tanto esta nueva persona trata de reparar ese dolor o vivir las cosas que no pudo vivir su abuela por haber tenido 10 o 12 hijos. Sonia me dice gracias. Anabel me dice: yo tengo el mismo nombre que mi hermana fallecía a los 5 días de nacer. Bien, exacto, esto es lo mismo que expliqué. Entonces, en este caso, te han puesto, como expliqué, el concepto de Salvador Dalí, que le pusieron Salvador. Salvador Dalí ya había tenido otro hermano que se llamaba Salvador, y como tú en este caso te están poniendo el mismo nombre. En este caso, vuelvo a insistir, la manera de deshacer esta historia o esta sintomatología, te convendría trabajar este tema simplemente de poder hacer ese duelo, porque el duelo no se ha hecho. Es decir, tus padres te pusieron el mismo nombre porque ha sido un dolor muy grande. Imaginen el dolor que tiene una madre que carga con un niño o con una niña durante 9 meses, y luego con toda la ilusión del mundo, a los 5 días fallece este niño. O sea, en la cabeza de esa madre es un dolor muy, muy importante que se genera en toda su piel, en toda su psique, en toda su mente, y va a necesariamente va a tener que traer otro niño o otra niña, que en este caso eres tú, Anabel. Entonces, por lo tanto, aquí te recomiendo hacer un acto simbólico, una especie de sepelio simbólico para esta niña que falleció a los 5 días, escribirle una carta, decirle que tú has tomado conciencia de que estabas reparando este drama al nacer tú, y que tú tienes tu propia vida y que accedes a esa vida en plena conciencia, y que no tienes por qué estar haciendo esta sustitución de esta persona fallecida. Ese me dice Silvia, vale. Pero no sabe que hubo ese aborto hasta hoy. Bueno, es curioso que es importante que se lo puedas decir, o que se lo puedan decir, porque curiosamente, cuando una persona trabaja este concepto del síndrome del yaciente, tiene cambios brutales en su día a día. O sea, es como la gente experimenta, y esto lo he trabajado mucho en la consulta, es como que la gente experimenta como que se ha sacado una mochila enorme de encima, y es como que es difícil explicar, porque bueno, esto es lo que experimenta la gente, o que me comunica la gente, o que aparece en los testimonios del síndrome del yaciente en el libro de Salomón Selam, que hay cambios importantísimos. Hay veces que el cambio se produce muy rápidamente, y hay veces que el cambio necesita de un tiempo. Es decir, porque el inconsciente, muchas veces, esa persona que tiene 43 años ha vivido durante toda su vida de una determinada manera, y saber ahora el inconsciente, su propio inconsciente, no es que cambie del día a la mañana, sino que esta información se irá asentando en su propio inconsciente, y irá teniendo estos cambios paulatinos en su vida, pero en definitiva es muy importante que lo pueda saber. Los padres no quieren, bueno, entonces si los padres no quieren, ya es un problema
de ellos, pero te recomiendo ver algunos vídeos en YouTube del síndrome yaciente para poder explicarle, o directamente le pasas este vídeo, este directo, que quedará, como siempre digo, colgado en mi canal de Instagram. Vamos a ver, les recuerdo para las personas, no las personas que están en Latinoamérica o en Suiza, como está Eduardo e Inés, y las personas que están en Latinoamérica como Caro, Estrella, Ana y algunas otras por allí. Para las personas que están aquí en España, el 18-19 de septiembre tenemos el nivel 1 de psicosomática clínica y transgeneracional, y el siguiente fin de semana el nivel 2 aquí en Vigo. Para aquellos y aquellas que quieran información, pueden escribirme a jorge@jorgerial.es o info@institutoeuropeodepnl.com. Vamos a ir a un par de preguntas más con respecto a este síndrome yaciente. No pude hablar del concepto del duelo, pero como dije, básicamente lo comento rápidamente. El duelo tiene varias etapas. El duelo tiene una primera etapa, que es la negación, es decir, cuando hay una muerte que no se espera y es un drama, es algo que se genera una negación en la mente de la persona que recibe esta noticia. El segundo paso, Kubler hablaba de cinco etapas. En el caso de Selam son 7, 8. Ahora las digo. La primera, como digo, es la negación. La segunda es el regateo. Es decir, hay como una necesidad de no, llévame a mí en lugar de esa persona. Y bueno, hay como una necesidad de negociar con una entidad superior, que según la religión que tenga la persona, de que es algo que no es aceptado. Luego está la etapa de la tristeza, que es donde principalmente quedan bloqueados la mayoría de los duelos, y es ahí donde queda esta historia y ese drama que se genera dentro del clan. Es lo que hará que nazca un nuevo integrante que sustituya a ese fallecido o fallecida. Luego está la ira, luego está la explicación de por qué ha pasado esto, luego está la comprensión, luego está la integración, luego está la aceptación, aceptar, soltar y perdonar, y por último está la reinversión. Estas básicamente son las etapas del duelo. Las etapas del duelo se tendría que hacer en un periodo aproximadamente, si el duelo es aceptado, en un periodo de 1 año y medio, 2 años tendría que estar hecho el duelo, es decir, cuando podemos hablar de ese fallecimiento sin que no estemos contaminados por esa emocionalidad o por esa tristeza, que se nos caigan las lágrimas. Pero muchas veces ese duelo, ese fallecimiento, como dije, no es aceptado, se bloquea en alguna de estas etapas, principalmente en la tristeza, porque ya la persona no puede sentir a ese individuo, no puede satisfacer sus 5 sentidos, no puede verlo, no puede tocarlo, no puede olerlo, no puede besarlo, no puede escucharlo, y por lo tanto, al no satisfacer esos 5 sentidos, ese duelo queda bloqueado principalmente en la tristeza, y se generará esta reparación automática transgeneracional independientemente de la cultura donde esté la persona. Y al no transitar este duelo, por eso es tan importante hacer una especie de sepelio simbólico o de acto simbólico, o transitar este duelo para poder, para aquellas personas que comentaron aquí, que les pusieron el mismo nombre, que la hicieron después de un fallecido, o que son muy parecidos a un abuelo, un tío que falleció en temprana edad, es importante que hagan este trabajo, porque les aconsejo que lo hagan, porque curiosamente se producen cambios muy importantes, principalmente a nivel psíquico. Bueno, las últimas preguntas. ¿Es presencial el curso? Sí, estamos... El curso es presencial en este caso, pero sacaremos uno que lo haremos vía streaming o online. Después, en la segunda parte del año, tendremos el online, en el cual ya se están editando los vídeos que he grabado para el curso de psicosomática y transgeneracional, y podrás hacerlos en tu casa. También tendremos en la segunda parte del año cursos en streaming, no presenciales, pero que estoy anunciando del 18 y 19 de septiembre es presencial. Las sesiones son individuales en este caso. Si estás a distancia, lo podemos hacer por vía videollamada, Skype o WhatsApp. Duelo de separación, puede haber bloqueo en los hijos. Es decir, aquí tienes que ver
Duelo de separación, no sé a qué hace. De una separación, entiendo que dices de una separación, Silvia, de una pareja. El duelo puede ser bloqueado por la propia madre y este duelo puede ser transmitido a sus hijos o a sus nietos, pero aquí no estamos hablando principalmente de un síndrome del yaciente, sino que puede estar representado en tus hijos con otro tipo de información en su mente o en su inconsciente. Bien, entonces, al final me fui un poco más, pensaba, sí, de los padres, exactamente. Quería terminar en media hora, bueno, nos fuimos un poco más allá. En este caso, Silvia, si fue traumático la separación, te recomiendo transitarla o hacer algo al respecto. Igual, de todas formas, como digo siempre, este vídeo, si lo quieren volver a ver o las personas que se están incorporando ahora al directo, va a quedar en el canal de Instagram. Les recomiendo también entrar a mi página web, que ahí hay información, jorgerial.es. Nuevamente, una vez más, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, por compartir estos momentos, libres pensadores y pensadoras conscientes, y los veo y las veo el próximo miércoles. Si tienen algún tema que quieran tratar, creo que este tema, alguien que está por allí, he intercambiado algunos mensajes esta semana y yo iba a hacer un directo hoy con otra persona y al final me propuso hablar de este tema y es por eso que lo traje. Así que si tienen algún tema que quieran tratar aquí, relacionado al desarrollo personal, al coaching, a la programación neurolingüística, a la psicosomática clínica, al transgeneracional, lo pueden comentar, me lo mandan a través de las redes sociales o a través del correo electrónico y estaré encantado de poder compartir con todos ustedes y todas ustedes estos momentos. Así que gracias a todos y a todas. Estará este directo en el canal y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.